Hola, este es el segundo video de política de empleo. Dijimos que íbamos a empezar con los salarios de eficiencia. En general, todos los modelos de salarios de eficiencia coinciden en que existe una relación positiva entre productividad de los trabajadores y el salario real. Como esto es así, para las firmas no es rentable, no es beneficioso reducir el salario cuando hay choques adversos, porque eso lo que hace es desincentivar a los trabajadores y va a ser contraproducente para las firmas. Así que cuando hay choques negativos, lo que van a hacer las firmas es ajustar el nivel de empleo en vez de los salarios. Los salarios se mantienen arriba y normalmente por encima del equilibrio. Ya vamos a ver por qué esto sucede de acuerdo a cada uno de los modelos. El primero que vamos a ver es el llamado modelo de Solow, eh, que lo que dice es que las firmas maximizadoras van a favorecer la rigidez de salarios rígidos, y ya veremos por qué. Entonces, eh, suponemos aquí en este modelo un mercado perfectamente competitivo. Las firmas producen de acuerdo a esta primera ecuación, a esta función de producción que depende de A, que es la tecnología, del esfuerzo, que depende a su vez del salario, y obviamente de L. Aquí estamos suponiendo un solo factor de producción. Los beneficios entonces está representada por esta segunda ecuación, que es tal y como ustedes la conocen, el valor de la producción menos el costo de los factores de producción, en este caso el trabajo. En un video muy corto que voy a montar, voy a hacer la derivada de esta función de producción respecto a las dos variables de decisión, es decir, L y W, porque a partir de esa maximización es que se llega a la condición de elasticidad unitaria, es decir, donde la elasticidad de esfuerzo del salario es igual a 1. Es ahí donde se minimizan los costos laborales, y es ahí donde los empresarios deberían fijar el salario de eficiencia. Aquí en esta figura ustedes la ven en W asterisco. Eh, Así que estén pendientes de ese video muy corto extra donde voy a hacer esa derivada. Bueno, entonces aquí en esta figura lo que se representa es cómo inicialmente, cuando aumenta el salario real, que es lo que está en el eje horizontal, el costo laboral o el costo salarial por unidad eficiente, que es lo que está representado en el eje vertical, empieza a disminuir. Fíjense que el costo salarial disminuye, en vez de aumentar, disminuye con el salario real. Es decir, la elasticidad de esfuerzo es mayor que 1. ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando aumenta el salario, el esfuerzo de los individuos, de los trabajadores, aumenta más que proporcionalmente. Entonces, eso es lo que hace que se disminuya el costo salarial. Esto es cierto hasta cierto punto, hasta W asterisco. Después de W asterisco, que es el nivel de salario de eficiencia, aumentos en el salario real aumentan también el costo salarial, porque el esfuerzo de los trabajadores se incrementa, pero menos que proporcionalmente respecto al aumento en el salario. ¿Listo? Entonces, por eso es la forma de esta curva. Eso también les tiene que quedar bastante claro, así que me preguntan si necesitan aclaración sobre este punto. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los empresarios tienen la potestad para fijar el salario, y lo van a hacer en el nivel del salario de eficiencia, W asterisco, que generalmente está por encima del salario que vacía el mercado, es decir, donde se iguala la oferta y la demanda laboral. Entonces, fíjense que en W asterisco la oferta laboral, LS, es mayor que la demanda laboral, L1. Es decir, esa diferencia constituye el desempleo. Ese es el origen del desempleo según el modelo de
solo de salarios de eficiencia. Entonces se presenta por el comportamiento maximizador de los empresarios, donde ellos desean mantener el salario alto, ofrecen un salario de eficiencia para que la productividad de sus trabajadores sea alta, entonces ellos puedan maximizar sus beneficios. Entonces, ¿qué sucede? Si hay un choque negativo de demanda, si la demanda se disminuye, entonces en vez de bajar el salario como los clásicos lo piensan, el salario se mantiene constante y pues lo que aumenta es el desempleo. Este es entonces la explicación según el modelo de Solow. Hay otras explicaciones desde el salario de eficiencia, esta también es bastante importante, que es la del modelo de holgazanería, llamado modelo de holgazanería de Shapiro y Stiglitz. Stiglitz, el premio Nobel de Economía. De acuerdo a estos autores, existe un problema de agencia o de agente principal. Tienen que tener esto muy claro, ¿no? ¿Por qué existe ese problema? Porque las acciones de los trabajadores, que serían el agente, afectan el bienestar de los empresarios, que es el principal. Si ellos no trabajan bien, entonces los beneficios de los empresarios se van a reducir. Bueno, los empresarios saben que el esfuerzo de los trabajadores es discrecional. Ellos deciden cuánto esfuerzo aplicar, ¿no? Ellos lo saben, entonces quieren reducir el riesgo de holgazanería. ¿Y cómo lo hacen? Pues pagando bien, que la gente le duela perder el trabajo, que la gente le duela ser pescado, pillado, holgazaneando. Entonces prefieren pagar salarios de eficiencia. Fíjense que acá entonces el esfuerzo de los trabajadores, que está representado en esta ecuación, depende del salario que le paga cada firma, es decir, WI, del salario que otras firmas pagan, W menos I. Pues obviamente la relación entre el esfuerzo y el salario que otras firmas pagan es negativo, porque si en otras partes pagan más, pues los trabajadores van a verse desincentivados y no les van a importar que los echen, porque en otras partes pagan mejor. Y también tiene una relación positiva con el desempleo. ¿Por qué? Porque si hay mucho desempleo, los trabajadores la van a pensar dos veces antes de holgazanear, dado que si salen, si los echan, pues va a ser muy difícil para ellos conseguir un trabajo. Bueno, miren, fíjense que lo que eso implica es lo que está plasmado en esta figura 5, y es que el nivel de empleo va a estar determinado no por el punto E, donde la oferta y la demanda laboral se intersectan, sino que va a estar determinado por esta otra curva, que aquí la estamos diciendo NSC, que es la condición de no holgazanería. NSC viene de No Shirking Constraint, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el equilibrio va a ser en E0, donde donde se fija el salario de eficiencia. Esta no shirking constraint o restricción de holgazanería puede estar más arriba o más abajo. Eso va a depender de qué tan alto deba ser el salario de eficiencia que motive a los trabajadores a no holgazanear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, piensen, si el desempleo fuera muy alto, pues seguramente la no shirking constraint no estaría tan arriba, sino más bien abajo, porque como hay tanto desempleo, el salario de eficiencia necesario para que los trabajadores no holgazaneen va a ser menor. Esto es muy importante, quiero que lo tengan bastante claro, y que si no lo tienen claro, pues me pregunten. Esto, ¿qué es lo que va a implicar? Va a implicar que va a existir un desempleo involuntario, lo mismo que en el caso de Solow, ¿no? Los empresarios van a preferir mantener un salario por encima del que vacía el mercado, con tal de mantener bien a sus trabajadores y que ellos sean productivos. Cuando hay un choque adverso, los salarios se mantienen rígidos por encima los del mercado, y se ajusta por cantidad de hora de empleo demandado, ¿sí? Entonces el desempleo puede aumentar. ¿A qué se va a deber ese desempleo entonces? A la incapacidad que tienen las empresas para poder estar pendientes de los trabajadores, para monitorearlos,
sin que esto le cueste mucho, porque es que es costoso, ¿sí? El monitoreo puede ser costoso. Entonces prefieren, en vez de estarlos vigilando todo el tiempo, mantenerlos contentos, pagarles bien. En eso consiste pues el salario, el modelo de holgazanería de los salarios de eficiencia. Entonces fíjense que ya hemos visto 4 clásicos: Keynes, Solow de eficiencia, y el modelo de holgazanería de eficiencia, para que los tengan muy claro. ¿Qué es lo que deben tener claro de cada uno de estos modelos? Primero, cuál es el origen del desempleo. Segundo, de acuerdo a eso, entonces, cuáles serían las medidas idóneas o las políticas idóneas para poder reducir el desempleo. Eso es lo que necesitan tener claro y lo más importante de esta clase. Bueno, otro modelo de justicia, otro modelo de holgazanería es el modelo de justicia. Ese y otro par que nos faltan los vamos a ver en el siguiente video.